¿Cuáles son los elementos componentes de un modelo? Los elementos componentes de un modelo, recordando lo que dibujamos anteriormente, son los puntales, que es lo que dibujé o resalté con esta línea azul, son elementos comprimidos que condensan o representan un campo de compresiones del hormigón de la estructura real. Es lo que describí. Teníamos toda ese conjunto de isostáticas de compresión que delimitaban una especie de camino de cargas y lo reemplazamos por un par de puntales o de bielas. Los tensores o el tensor, que es lo que representé con la línea roja horizontal, son elementos traccionados que condensan una o varias barras de acero de la estructura real. Y aquí ya no hay tanta dispersión como el caso del puntal. El puntal normalmente representa en una línea una zona plana de la estructura y bastante más grande que la línea que representa el puntal. El tensor representa barras de acero y hay muchísima más identificación geométrica entre lo que es el tensor, que es una línea, y las barras de acero, que también son lineales. Por supuesto que no hay que poner un tensor por cada barra. Uno puede tener dos niveles de armaduras, así, por ejemplo, varias capas, y esto va a ser representado por un único tensor que va a ser covaricéntrico con las barras. Luego tenemos los nodos, esos circulitos negros que había dibujado, que es donde obviamente se encuentran los puntales y los tensores. En general vamos a ir ubicando nodos donde tenemos cambios de dirección y o signos de las isostáticas. Es lo que vimos. En la parte superior de la viga el puntal podía ser vertical y luego en un momento se empezaban a curvar las isostáticas hacia la izquierda y hacia la derecha buscando el apoyo, y entonces ahí hay que colocar un cambio de dirección para tratar de que el esquema de bielas y tensores copie, entre comillas, el gráfico de las isostáticas. Y luego aparece otro concepto que no lo vimos en el gráfico directamente, que es el de zona nodal, y la zona nodal es un sector que está alrededor del nodo. Luego vamos a ver ese concepto. Y es donde se producen todas las transferencias de esfuerzos entre los elementos que concurren al nodo. ¿Qué significa esto? Nosotros dibujamos un nodo que es un punto, no tiene área. Y ahí se supone que si esto fuese un reticulado de acero, podría hacerse todo el intercambio de esfuerzos y desvío de esfuerzos que traen las barras en un punto. Pero aquí lo que tenemos es hormigón y armaduras. Entonces, lo que en el esquema de bielas y tensores dibujamos como un punto, en realidad requiere toda una zona en la cual se producen esas transferencias, porque cuando hay que transferir esfuerzos de un puntal de hormigón a un tensor de acero, en realidad tenemos que poner en juego el mecanismo de adherencia, y por lo tanto no se produce en un punto, se produce en una determinada longitud. Entonces, lo que para un modelo matemático es un nodo, es un punto, en la realidad es una zona nodal y se denomina de esa manera y se estudia en particular. Veamos un ejemplo práctico como para estudiar esta situación. Y veamos una aplicación que se ha hecho históricamente de los esquemas de biela tensor, que son los nudos de pórtico. Durante muchos años y antes del desarrollo de los esquemas biela tensor ya se sabía que, en primer lugar, en los nudos de pórtico no había mantenimiento de secciones planas. Aún antes de que se inventara el término de regiones D y perturbadas y demás, ya se sabía que sucedía eso porque análisis numéricos habían marcado que la distribución de tensiones tenía más o menos esta forma. Y entonces, al ser curva, claramente no había mantenimiento de las secciones planas. Por otra parte, aparecían tensiones en dos direcciones. Eso significa que
en un punto por aquí se iban a tener tensiones en la dirección X y también en esta otra dirección. Y entonces aparecía un estado biaxial y eso además no lineal y por lo tanto totalmente identificado con una región tipo D. Por lo tanto, en este tipo de soluciones y dependiendo probablemente del signo del momento, de la forma y de una cantidad de situaciones, se empezaron a estudiar en términos de analizar las trayectorias de las isostáticas y colocar las barras en esa misma, en consecuencia con las mismas. Entonces, se estudiaron también la capacidad de los nudos de pórtico, comparando el momento que puede resistir el nudo en esta dirección con el momento que resiste en estas barras cuando se sale del nudo, y siempre se encontraba que si el valor que tomaba la barra afuera era 100%, normalmente, según como fuese el detalle de armadura, por ejemplo, si el detalle de armadura era este, se venía aquí y se tenía que la resistencia estaba entre el 60 y el 80%. Si el detalle de armadura fuese este, entonces la resistencia del nudo era mucho peor. ¿Cómo se resolvía esto? Se resolvía poniendo más armadura en el nudo que en las secciones de salida, por supuesto, además está diciendo. Para lograr una capacidad del nudo, que son, ven estos puntos que están acá, una capacidad del nudo superior a la capacidad de las barras que llegan, había que ir a este tipo de detallado. Es decir, una disposición de armaduras bastante más compleja, y ese era un problema que se conocía perfectamente. En la actualidad, o ya a partir del desarrollo de la teoría de bielas y tensores, se puede estudiar a partir de esquemas de bielas y tensores. Se había mencionado anteriormente que la implementación del método de bielas y tensores, que en el curso vamos a hacer manualmente, además permite interpretar y conocer mucho mejor los pasos de análisis y demás, actualmente está empezando a ser desarrollado a través de programas comerciales. Entonces, si se analiza el problema del nudo de pórtico, el que vimos antes, se encuentra que aparecen este tipo de desarrollos, donde aquí empiezan a perfilarse claramente las bielas y los tensores. Entonces, si aquí se tienen momentos negativos, como dice aquí, momento negativo, eso significa que lo que tenemos aquí es un momento así, tiende a cerrar el nudo, y lo que tenemos aquí, lo que nos permite vislumbrar el software, son los nudos, aquí, en la cara externa están las tracciones, entonces aquí aparecerán los tensores, rojo, rojo, rojo y rojo, y del lado de adentro y aquí aparecen las bielas. De manera tal que al momento de llegar a entregar el nudo, las solicitaciones a las barras, el pie del pórtico y el dintel, lo que va a hacer es entregar un par y además está a decir que este par por esta distancia es equivalente a este momento que tenemos acá. Entonces, el programa directamente genera, a partir de un análisis numérico que se va viendo aquí, o sea, el programa va avanzando, va evolucionando,
y va generando hasta llegar al esquema final y además hace el resto de las verificaciones. ¿Por qué razón el programa comercial nos explica cuál es la razón por la que en el nudo, si ponemos la misma armadura, tenemos menor eficacia? O dicho de otra manera, ¿por qué en el nudo hay que poner mayor cantidad de armadura que la que estamos poniendo acá? Veámoslo de esta manera. Nosotros tenemos esta armadura en el pie del pórtico, esta armadura en el dintel, y esta es la armadura del pie de pórtico, esta es la armadura del dintel, y lo que nos dice el programa comercial y el concepto es que esta armadura, que es la del nudo propiamente dicho, tiene que ser mayor que las otras dos. ¿Por qué? Bueno, es bastante simple verlo desde el punto de vista gráfico. Si aquí está la biela comprimida y el brazo interno que genera momento, aquí es este y aquí es este, y aquí tenemos la biela comprimida del sector del nudo propiamente dicho, del nudo del pórtico, nos encontramos con que este brazo del nudo, que está inclinado, es más chico que este y que este otro. Entonces, eso significa que si la tracción en este tensor vale, para este ejemplo, 1250 kN, la tracción para este tensor, y sale del cálculo estático de resolver este reticulado, da 1414. Entonces, lo racional es colocar en esta zona un valor que sea igual, mucho mayor, una cantidad de armadura en este punto respecto a la que ponemos aquí, que sea mayor en términos de 1414 sobre 1250, que puede ser un 15%, un 20% más de armadura. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo la aplicación de los esquemas de bielas y tensores nos permite resolver racionalmente, a través de un cálculo, obteniendo primero un equilibrio interno, resolviendo el reticulado y luego dimensionando los elementos, estamos hablando ahora en particular de los tensores, contra el gráfico ese que vimos de eficiencia del nudo, que era totalmente empírico, simplemente nos decía, si van a armar de tal manera, pongan tanto por ciento más, o debía ser interpretado en esa forma. Entonces, volviendo al desarrollo de los modelos biela-tensor, lo que vemos es que, en definitiva, un modelo de bielas y tensores lo que hacen es condensar en las bielas y en los tensores todos los mecanismos reales de equilibrio interno que tiene la pieza de hormigón armado. Es un cambio fuerte. La pieza de hormigón armado es un continuo de hormigón con armaduras en determinados lugares y sobre todo las compresiones las puede equilibrar de muchas maneras y a través de muchos mecanismos y muchas trayectorias. Cuando nosotros elegimos un esquema de bielas y tensores, lo que estamos diciendo es que las compresiones tienen que ir por aquí. Y así siguiendo. Cuando en realidad está todo este hormigón para conducir esas compresiones, las de este lado. Con las armaduras, como dijimos, es un poco distinto, porque si nosotros en el esquema biela-tensor ponemos aquí el tensor y luego vamos y ponemos armadura exactamente ahí, la coincidencia es mucho mayor. Entonces, lo que estamos haciendo es aproximar las direcciones de las tensiones verdaderas mediante elementos rectos. Y lo que en las líneas isostáticas son curvas continuas, las condensamos en cambios bruscos de dirección en los nodos del modelo. Entonces, vale preguntarse si todo esto es válido. ¿Por qué?
lo que son curvas suaves las vamos a condensar en los nudos que aparecen siempre en los encuentros de bielas comprimidas y de bielas comprimidas y tensores. Por otra parte, siempre vamos a intentar que los esquemas sean isostáticos. Aquí dice, pueden ser isostáticos relativos, y eso hace referencia a este caso. Para que sean isostáticos, los esquemas de bielas y tensores tienen que estar compuestos por triángulos, porque son reticulados. Para determinados esquemas de carga, pueden ser estables aunque no estén triangulados. Eso es lo que se denomina un isostático relativo. Y es el caso este, donde aquí tenemos un trapecio al medio que se equilibra por la única razón de que la carga es simétrica y que la compresión necesaria en esta biela para equilibrar este nudo es igual a la de este otro lado. Entonces se equilibra numéricamente solo. Donde la carga de un lado es diferente a la del otro, ya ese equilibrio se pierde y hay que poner otra biela comprimida o algo para triangular el sistema. Estamos haciendo como lo que estamos suponiendo es que vamos a representar un campo continuo de hormigón a través de un reticulado. En los reticulados las barras solamente resisten esfuerzos axiles. En un reticulado ideal, un reticulado de estructuras 1, cada barra podía resistir tracción o compresión, porque se suponía que se iba a materializar con algún material que en ese sentido iba a tener igual comportamiento. Nosotros estamos haciendo esquemas biela-tensor de un material muy particular, el hormigón armado. En el hormigón armado sabemos bien que en general le encomendamos al hormigón tomar las compresiones. Entonces, por eso distinguimos el dibujo y decimos las bielas representan al hormigón que solamente resiste compresión. El acero solamente resiste tracciones. Cuando lo tomamos como acero solo. Dentro de las bielas comprimidas podríamos considerar algo de acero, pero normalmente eso no se hace. Los nodos no transmiten momentos porque son los nodos de un reticulado, en el que no hay ninguna capacidad flexional. Como estamos representando un estado tensional complejo, bidimensional o hasta tridimensional, con algunas pocas barras comprimidas o traccionadas, aparece una suposición que es muy importante y es la de la ductilidad del sistema. En realidad, digamos, para pasar de un mecanismo de transferencia de cargas de una solución elástica a transferir las cargas a través de 2 o 3 líneas o 4, va a hacer falta que el hormigón se fisure y reconfigure los caminos de cargas. Para poder hacer todo ese cambio, es necesario tener ductilidad. De manera tal que cuando esta carga que tenemos aquí arriba es muy pequeña, y cuando esta carga es muy pequeña y el hormigón no está fisurado, la red de isostáticas es absolutamente real. Las cargas se están transfiriendo en un material homogéneo no fisurado y van a recorrer el camino de las isostáticas, no van a hacer otra cosa. A medida que esta carga empieza a subir, por ejemplo, en un momento determinado se empiezan a producir fisuras y esto deja de ser un continuo y empieza a aparecerse hormigón armado. El concepto es que cuando la carga llega al valor de rotura, el mecanismo de bielas y tensores puede representar un equilibrio interno para ese estado límite último. Y para eso, para hacer toda esa reconfiguración a través de la fisuración del hormigón, es que hace falta ductilidad. Finalmente, ¿cómo rompe esto? Si nosotros partimos de la base de que estamos generando un mecanismo isostático, entonces la rotura se va a producir cuando se rompe una biela o un tensor. Esto no es nada más que la derivación del análisis plástico de un reticulado isostático. Cualquier estructura isostática no permite que se elimine ningún elemento. Un reticulado isostático requiere absolutamente todas las barras para el equilibrio interno.
porque no tiene ninguna redundancia. Entonces, cuando falla una barra, ya sea por compresión, una biela, o por tracción, un tensor, el mecanismo colapsa. Como normalmente buscamos esquemas biela-tensor, mecanismos biela-tensor isostáticos, entonces esto que está puesto aquí va a ser cierto. Cuando falla uno, se va directamente a romper. En resumen, los modelos biela-tensor cumplen con las siguientes condiciones, o los siguientes requisitos. En primer lugar, garantizan el equilibrio de fuerzas interiores, es decir, la transmisión de acciones exteriores desde donde estén aplicadas hasta los apoyos, es decir, que constituyen un sistema en equilibrio. Adicionalmente, a través del diseño en hormigón armado, se garantiza que todas las solicitaciones en las bielas comprimidas, los tensores, las armaduras traccionadas, en los nudos y en las zonas nodales, bajo solicitaciones últimas, es decir, mayoradas, no exceden las resistencias de los elementos internos, bielas, tensores, nudos y zonas nodales. En definitiva, esto no es ni más ni menos que aplicar el cálculo plástico, en particular el denominado teorema del límite inferior. El teorema del límite inferior del cálculo plástico tiene como requisito precisamente poseer un sistema en equilibrio y que en cualquier punto de la estructura no se supere la resistencia plástica de los elementos, que es exactamente lo que hemos listado y mencionado aquí arriba. Si recordamos de los dos teoremas del cálculo plástico, el teorema del límite superior y el teorema del límite inferior, este último siempre da una solución que queda del lado seguro. Entonces, en definitiva, los modelos biela-tensor son un caso particular de aplicación del teorema del límite inferior del cálculo plástico y sus soluciones siempre van a estar en mayor o menor medida del lado seguro. Existen algunas reglas básicas para el trazado de un modelo de bielas y tensores. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que es de gran utilidad tener un análisis elástico de la estructura, de manera tal de obtener una idea de la orientación de las tensiones principales o, como se comentó anteriormente, de la red de isostáticas. En términos generales, si el modelo biela-tensor sigue la orientación de las isostáticas, es decir, si intenta replicar en todo lo posible las trayectorias de cargas que se presentan en la solución elástica de la estructura y las cargas y sistema de apoyos que se tiene, eso será muy favorable para las estructuras que están muy solicitadas. ¿Por qué? Porque si bien, como ya dijimos anteriormente, el modelo biela-tensor en estado límite último no trabaja con el hormigón sin fisuración, sino más bien por el contrario, con mucha fisuración, la transición entre el funcionamiento elástico y el estado límite último con el hormigón totalmente fisurado no va a requerir demasiada plastificación y reconfiguración de las trayectorias de cargas. Por el contrario, cuando se tiene una estructura con poca solicitación, se podría llegar a adoptar un modelo de bielas y tensores que no tenga una semejanza geométrica y de trayectoria de cargas demasiado apegada a la red de isostáticas que da la solución elástica. Finalmente, porque todas estas recomendaciones anteriores aplican estrictamente a un diseño a mano del modelo biela-tensor,
También puede recurrirse a programas específicos que, como se comentó anteriormente, se están desarrollando y cada vez están más disponibles en el mercado en los últimos tiempos. Vamos a ver en primer lugar la utilidad de las líneas isostáticas. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, recordemos que las líneas isostáticas son líneas curvas continuas cuya tangente en cualquier punto coincide con la dirección de las tensiones principales en un punto. Como en cada punto tenemos dos tensiones principales, en realidad lo que se tiene es una familia de dos curvas ortogonales punto a punto, una familia con respecto a la otra, dado que las tensiones principales son, como se sabe, ortogonales. Entonces, un esquema de bielas y tensores como este está pegado a la red de isostáticas porque, y ya lo analizamos anteriormente, tenemos aquí isostáticas de compresión y tenemos aquí una biela sensiblemente alineada con esas direcciones. Tenemos aquí isostáticas de compresión y aquí tenemos una biela que también está sensiblemente orientada. Isostáticas de compresión y una biela que sigue bastante esa dirección. En cuanto a las tracciones, las isostáticas de tracción aparecen aquí, son las líneas continuas, y el tensor también tiene una dirección horizontal sensiblemente paralela a las isostáticas de tracción. Entonces, este esquema de bielas y tensores no va a requerir una reconfiguración y una plastificación o fisuración excesiva en esta pieza al momento de hacer la transición entre un nivel de carga pequeño hasta ir aumentándolo y llegar hasta el valor de la carga última bajo la cual se supone que se configura el esquema de rotura del sistema. La mayoría de los programas comerciales de cálculo de estructuras y de cálculo de tensiones no dibujan las líneas isostáticas. Sin embargo, sí, en su gran mayoría, generan unos diagramas de tensiones principales que representan en cada punto, mediante dos pequeñas flechas, las direcciones y hasta la magnitud de las tensiones principales en ese punto. Por ejemplo, este dibujo es la salida gráfica de un programa para cálculo estructural en el que se dibujan esas pequeñas cruces que en definitiva marcan las tangentes de las isostáticas en cada punto. Tienen la ventaja respecto a las isostáticas de que además, al tener diferente tamaño las flechas en proporción a la magnitud de las tensiones, nos dan también información respecto a la intensidad de las solicitaciones y el nivel tensional en cada sector, cosa que las isostáticas no necesariamente representan. Sobre la base de esta configuración de pequeñas cruces que en realidad dejan entrever las líneas isostáticas, es bastante fácil hacer el dibujo de los esquemas o de un esquema de bielas y tensores. Por ejemplo, las flechas azules son compresiones, las flechas más negras y más claras son tracciones. Entonces, este sistema que tenemos aquí nos está diciendo, en definitiva, que en términos de tracciones vamos a tener tracciones desde aquí hasta aquí, también esto va a continuar hasta ahí, y que luego esas tracciones reaparecen en esta zona inferior. Y aquí aparecen algunas tracciones en esta dirección que no se ven tan bien. Luego, en términos de las compresiones, vemos que en las columnas, los pies inferiores, los valores de compresiones son todos parecidos, por lo tanto, vamos a representarlo esto con dos bielas simétricas, porque el modelo parece decirnos que la compresión es centrada,
Luego tendremos también compresiones en esta dirección. Aquí también tenemos, ven, niveles de compresiones. Aquí también. Y en esta zona también. Todo esto configura las trayectorias de cargas y, en definitiva, dibujando los nudos y emprolijando las direcciones, obtenemos este modelo de bielas y tensores que es isostático. Observen que está completamente triangulado, salvo las paralelas de las columnas, que no necesitan estar trianguladas porque tienen compresión bastante centrada, y entonces se puede obtener solicitaciones y dimensionar armaduras y verificar compresiones, como veremos más adelante. Los modelos biela-tensor no solamente son un desarrollo puramente teórico, sino que además tienen un apoyo empírico o experimental. Vamos a volver a ver este esquema que hemos analizado tantas veces de la viga de relación L sobre H igual a 1, con una carga superior, con dos apoyos aquí. El esquema de bielas y tensores de este sistema es este que tenemos aquí, o el modelo de bielas y tensores de este sistema es este que tenemos aquí. Ya hemos visto cómo lo trazamos a partir de las isostáticas, y lo que ahora vamos a ver es de qué manera, al comenzar a incrementar esta carga que se aplica aquí arriba, desde un valor muy pequeño hasta el valor último de rotura, la configuración de fisuras del sistema tiende a confirmar ese modelo de bielas y tensores, hecho que en realidad está sustentado por la similitud que tiene el modelo de bielas y tensores con la red de isostáticas, como analizamos anteriormente. Cuando la carga es muy pequeña, el hormigón no está fisurado en absoluto y podríamos tener una situación como esta. Dentro del cuerpo aparecen tensiones que responden a este sistema de isostáticas, que por supuesto no las podemos ver. Exteriormente veríamos la pieza de hormigón íntegra sin ninguna fisura. Cuando la carga comienza a aumentar, en un determinado momento estas tracciones que hay en la zona inferior, estas isostáticas de tracción que aparecen aquí, configuran un nivel de tracciones en el hormigón. Cuando el nivel de tracciones en la cara inferior comienza a superar la resistencia a tracción del hormigón, se empiezan a formar estas fisuras que tenemos acá. Se formará primero una I, luego alguna otra por aquí, y se va configurando este esquema que estoy resaltando en verde, pero que se ve en la foto. La fisura central va a seguir creciendo. Nos damos cuenta de que este sistema de fisuras lo que hace es impedir cualquier posibilidad de que aparezcan esfuerzos o tensiones en esta dirección, transversal a las mismas, porque como hay una fisura, lo único que podría hacer es cerrarse y luego comprimirse, pero no puede pasar tracciones porque en el interior de la fisura básicamente no hay nada. Entonces, este esquema de fisuración en el cual toda esta zona central, que es una especie de arco, está fisurada, lo que hace es, en definitiva, reafirmar el mecanismo de transferencia de cargas, así, a través de esta especie de arco trapecial, y que para no abrirse inferiormente requiere de la tracción inferior del tensor. Si se sigue incrementando la carga, y esta carga es más grande todavía, en un determinado momento, y ya en el colapso de la estructura, se produce el mecanismo. El mecanismo está dado, observen, por estas grandes fisuras que ya son directamente separar en dos
a la estructura. Aquí se ha formado una especie de punto de apoyo y en el cual lo que tenemos aquí ya es un mecanismo que en realidad es diferente a este, porque esta compresión no puede pasar ahí, pero esto ya es la rotura, el estado límite último. Entonces, hay una justificación empírica porque además los valores de tracciones en los tensores inferiores corresponden de manera adecuada a los valores que predice el modelo de bielas y tensores. Si se grafica la tracción que tenemos en el tensor inferior, sería esta fuerza que tenemos aquí, en términos de tensión o en este caso sería no fuerza sino tensión, ya que observen que los datos están dados en unidades de tensión. Entonces, lo más importante de esto es el hecho de que para cualquier punto a lo largo del tensor, el nivel de solicitación es básicamente constante, que es exactamente lo que predice el reticulado, porque en un reticulado, de este nudo hasta este nudo, la barra tiene que tener la misma tracción, porque es un reticulado. Independientemente de que aquí hay hormigón y de que aquí hay fisuras, no se establece en el modelo de bielas y tensores un mecanismo de variación de las tensiones fuertes por la adherencia. Eso sucede en piezas más esbeltas. En este tipo de modelo, lo que se tiene es básicamente una tensión igual a constante a lo largo desde este punto hasta este punto. ¿Qué significa eso? Que ya en esta sección y en esta sección tenemos que disponer de toda la capacidad de la barra. Entonces, eso significa que en esas secciones y desde esas secciones hacia acá tenemos que tener anclaje. Desde esta sección hacia aquel lado y hacia aquel otro lado, la armadura tiene que estar 100% anclada. Y ese es un requisito típico de los tensores en los modelos biela-tensor. Los modelos biela-tensor son sensibles a la ubicación de las acciones. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos una viga simplemente apoyada esbelta con una relación luz sobre altura 10 o 15, como es alguna viga normal de edificio, las solicitaciones, la distribución de esfuerzos internamente no varía demasiado si la carga está aplicada superior o inferiormente. Los modelos biela-tensor varían en función de dónde está ubicada la carga. Tenemos la misma viga de gran altura, con los mismos apoyos, pero en el primer caso la carga está aplicada superiormente, en el segundo caso la misma carga, mismo nivel de carga, está aplicada inferiormente. Si nosotros analizamos el momento como momento flector en la mitad de la sección, vale lo mismo en ambos casos. Es la carga distribuida por la luz al cuadrado dividido 8. ¿Por qué? Porque eso es una derivación de la estática. Y la estática vale siempre, independientemente de que sea una viga esbelta de gran altura o lo que sea. Pero el modo en que se transfieren internamente los esfuerzos varía. Y eso se ve patente en las isostáticas. Observen que aquí las isostáticas en la zona central que tenemos aquí, siempre tenemos isostáticas de compresión en ambas direcciones, mientras que aquí tenemos mucho más profusión de isostáticas de tracción. Eso es porque, como se dice coloquialmente, es necesario colgar la carga inferior para llevarla a los niveles superiores en los que estos arcos que tenemos acá, de isostáticas de compresión,
puedan luego derivarlos. Entonces, muy esquemáticamente, a través de una de estas isostáticas, la carga va desde el sector inferior hasta este arco y luego se deriva hacia allá y parte en este otro arco y así siguiendo. Eso hace que los esquemas o modelos de biela-tensor sean diferentes en ambos casos. En realidad no son tan diferentes porque el tensor más importante, que es la armadura inferior, siempre existe y va a terminar teniendo el mismo valor de tracción. Pero aquí aparecen estos tensores que están representando estas isostáticas de tracción que acá tenemos y acá no tenemos, que implican la necesidad de colocar una armadura que las represente. Entonces aquí tendremos un T sub 1 y un T sub 2. Y aquí tenemos nada más que una única tracción, que es esta que tenemos aquí. Entonces, la regla básica es siempre tenemos que tomar la estructura tal como es, con la carga aplicada donde está, no es lo mismo que esté aplicada en una cara que esté aplicada en otra cara, y desarrollar un modelo de bielas y tensores ad hoc, es decir, para ese caso en particular. Obsérvese que esto puede significar no que sean dos estructuras diferentes, sino la misma estructura con dos estados de carga. Es decir, esta viga que es igual, muy probablemente en la realidad lo que va a representar es la misma viga que para una determinada acción está cargada superiormente y para otra determinada acción está cargada inferiormente. Entonces luego tendremos que poner unas armaduras que cubran los dos casos. Aquí en la cara inferior la mayor y agregar estas en las verticales. Es muy importante, si empezamos a dibujar los modelos biela-tensor, tener las isostáticas a la mano. Se pueden dibujar los esquemas biela-tensor sin tener las isostáticas cuando se ha adquirido una cierta habilidad y se han resuelto unos cuantos. Pero lo que nunca hay que hacer es arrastrar las ideas que traemos, por más fijas que estén, de estructuras de esbeltez normal. Esto ya lo vimos al principio de la clase. Analizamos esto que es una ménsula corta, en realidad, pero que tiene una gran altura. Esta ménsula tiene una altura desde aquí hasta aquí, que es mucho mayor que su luz libre, que es esta. Al contrario de una ménsula de esbeltez normal, que tendría una altura menor que esta luz. Una ménsula de un balcón, una losa o algo así, se puede predimensionar con una esbeltez 1/12 de la luz. Y en cambio acá la altura es 4 veces la luz. Es decir, es lo que llamaríamos una ménsula corta. Coloquialmente se denomina ménsula corta. Si trazamos las isostáticas y dibujamos los diagramas de tensiones, nos vamos a dar cuenta de que las tracciones están más o menos en este baricentro, o más o menos a esta altura, tienen que estar acá. Si arrastramos la idea correcta para vigas de esbeltez normal de que la armadura tiene que estar en la cara superior, nos vamos a estar equivocando. ¿Por qué? Porque aquí arriba no tenemos esas tracciones fuertes, sino que esas tracciones fuertes están por aquí. Además, esto se complementa con una tracción en la columna, porque vemos que esta columna está sometida probablemente a flexión compuesta, aunque de pequeña excentricidad o mediana excentricidad. Entonces, este es el esquema correcto. El esquema incorrecto sería colocar la armadura en la cara superior. ¿Por qué? Porque aquí no hay tracciones. Entonces, si nosotros colocamos la armadura aquí, la estamos colocando en el lugar que no corresponde. ¿Puede funcionar eso? Sí, nada significa que no vaya a funcionar, pero va a requerir en esta zona inferior, donde elásticamente aparecen las tracciones, de una fisuración que probablemente va a tener que ser bastante grande y puede llegar a ser antiestética y puede llegar a alarmar al usuario.
aunque no necesariamente este modelo de bielas y tensores resulte inseguro, porque en realidad ambos están cumpliendo, satisfaciendo el teorema del cálculo plástico. Es decir, ambos están en equilibrio y en ambos nos aseguraremos que sus elementos que cumplan con la condición de seguridad. Pero este segundo, al no parecerse o al no respetar tanto las redes isostáticas, va a requerir de más fisuración y nos puede traer algún problema adicional que deberíamos prever. Entonces, el anterior siempre va a ser mejor. Pero en realidad hay otra manera de darse cuenta de que aquí no tiene o no es mejor que haya una armadura traccionada, y es volver al principio básico de las regiones tipo D y las regiones tipo B. Si nosotros analizamos esto desde el punto de vista solamente geométrico, nos damos cuenta de que aquí tenemos un empotramiento, y recuerden que ya habíamos visto que los empotramientos no generan discontinuidad de cargas y por lo tanto no generan en ese punto una perturbación. Arriba tenemos una carga uniformemente distribuida normal que tampoco genera una región tipo D. ¿Qué es lo que genera una región tipo D en esta pieza? Esta discontinuidad geométrica. Este cambio de sección desde esta sección hasta esta otra sección inferior. Y en una discontinuidad geométrica, ya lo habíamos analizado, tenemos hacia abajo una región tipo D que se extiende en esta magnitud, lo cual significa que todo esto es región tipo D, porque eso se va por debajo del empotramiento, pero no es el empotramiento el que genera la región tipo D, sino esta discontinuidad. Y hacia arriba, la región tipo D tiene esta magnitud. Y esta magnitud llega más o menos hasta aquí. Eso significa que cuando sumamos ambas, tenemos una región tipo D, que es esto, y que cubre en realidad la suma de las dos, es decir, todo esto. ¿Qué es lo que queda por arriba? Recuerden que lo que no es región tipo D es región tipo B. Y esta región tipo B está sometida a compresión simple. Es una columna, y en una columna no hay ninguna razón para que haya una armadura transversal, dejando de lado los estribos que se ponen para dar ductilidad, pero los estribos no equilibran ninguna fuerza externa, ningún esfuerzo inducido externamente. Entonces, en esta región tipo B, ¿qué hace esta armadura? En cambio, el esquema anterior sí respeta esto, porque la tracción, como vimos, está ubicada aquí. Es lo que se había dibujado. Bien, entonces vemos que un análisis mucho más básico que el esquema de bielas y tensores, que es el de dividir entre regiones B y D, es en realidad la base de un buen diseño de los modelos biela-tensor. Por supuesto que las isostáticas también, pero hacer esta determinación de regiones D y B tarda lo que acabamos de tardar para hacerla, muy poco, algunos pocos minutos. Y eso más alguna otra consideración nos diría básicamente lo que tenemos que hacer con menos error que cometemos si nos ponemos directamente a dibujar líneas. Es importante ver que hay algunos requerimientos que son reglamentarios. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es implementar la teoría de esquemas de modelos de bielas y tensores, pero siempre dentro de un cuerpo reglamentario. Cuando se desarrollaron las teorías de modelos de bielas y tensores, en realidad todavía los reglamentos no los incluían, obviamente, porque recién se estaba desarrollando. Pero en la actualidad, ya más de 30 años después, la mayoría de los reglamentos modernos los incluyen. En particular, el CIRSOC 201. También el Eurocódigo y todos los reglamentos modernos incluyen los esquemas, los modelos de bielas y tensores. Y hay algunos requerimientos reglamentarios, en particular en el CIRSOC. El primer requerimiento, o sea, aquí lo que vamos a hacer es transcribir lo que dice directamente el reglamento. El reticulado debe ser capaz de transferir todas las cargas mayoradas a los apoyos o a las regiones B adyacentes. Eso es lo que significa
que tiene que ser compatible con los elementos con los que hace frontera o con los que linda. Si la región tipo D tiene un apoyo en algún punto, tiene que haber bielas que vayan a ese apoyo para transferir las cargas al apoyo, porque si no, no se va a encontrar con la reacción externa. Si la región tipo D tiene una separación y al otro lado hay una región tipo B, tiene que haber una compatibilidad. No puede haber fuerzas que vengan de la región tipo B y que cuando llegan a la región tipo D no se encuentran con una fuerza igual y opuesta del otro lado, porque si no se violan los principios de la física. La geometría general del modelo de bielas y tensores debe tener en cuenta las dimensiones reales de puntales, tensores y zonas nodales. En particular, eso es importante con los tensores. Si nosotros tenemos la cara inferior de una viga de gran altura y tenemos un recubrimiento de 5 centímetros y una sola capa de armaduras, entonces en nuestro dibujo a escala del modelo biela-tensor, el tensor tiene que estar a 5 centímetros del fondo. Si luego nos damos cuenta al dimensionar que en realidad necesitamos 4 capas de armaduras que hacen que en total la altura entre el baricentro de las capas de armadura y la cara inferior sea de 20 centímetros, tenemos que reconfigurar el modelo de bielas y tensores para subir ese tensor hasta la posición real. Eso es lo que esto significa. Y con las zonas nodales y puntales y demás también, que todo sea armónico, no hacer un dibujito muy esquemático y luego cuando vamos a ver cuáles son las verdaderas dimensiones, que nos quede desajustado. Una condición básica es que los tensores pueden cruzar tensores. Nosotros podemos tener una barra así y otra barra así. Pasan una al lado de la otra y esta tiene una tensión T1 y esta tiene una tensión T2. No hay ningún problema para que eso suceda. Pero si tenemos puntales, cuando los puntales se cruzan, necesariamente o se encuentran aquí, tiene que haber un nodo. ¿Por qué? Porque pueden venir esfuerzos diferentes y puede ser necesaria una redistribución de esfuerzos en ese punto. Desde el punto de vista de la elección del reticulado, lo que tenemos es que tenemos que considerar que no se crucen los puntales y que sí se puedan cruzar los tensores. Entonces, por ejemplo, esta situación que tenemos aquí no está permitida y una situación como esta sí estaría permitida. Son pequeños detalles que hacen a la calidad del modelo de bielas y tensores y por eso el reglamento lo pone como un requisito. No es arbitrario, sino que tiene que ver con el buen funcionamiento posterior del modelo de bielas y tensores.